Estamos viendo el libro de Oseas, del profeta Oseas, ya hace varios meses. Y nos queda este domingo y el otro estudiando a Oseas. Entonces, el domingo 20 debiéramos empezar con nuestras reflexiones basadas en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a empezar a estudiar Primera de Corintios. Pero primero tenemos que terminar con Oseas. Quiero invitarles a leer Oseas capítulo 13. Si usted tiene su Biblia en mano, Oseas capítulo 13. También va a estar proyectado, pero usted, si quiere, puede seguir en la Biblia que usted tiene en mano. Dice así la palabra del Señor. Cuando Efraín hablaba, la gente temía. Él tenía la preeminencia sobre Israel. Pero rindió culto a Baal y por ese pecado murió. Sin embargo, siguen pecando cuando se fabrican, según su ingenio, imágenes de fundición e ídolos de plata que no son más que obras de artesanos. De ellos se dice, ofrecen sacrificios humanos y besan ídolos en forma de becerros. Qué terrible, ¿no? Por eso, por actuar así, serán como nube matutina, como rocío que temprano se evapora, como paja que se lleva el viento y como humo que se escapa por la chimenea. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni hay otro Salvador que no sea yo. Porque yo cuidé de ti en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados, y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso, yo seré para ellos como un león, los acecharé junto al camino como un leopardo, los atacaré y desgarraré su pecho como una osa a quien le quitan sus cachorros. Los devoraré como un león, los despedazaré como fiera del campo. Voy a destruirte, Israel, porque estás contra quien te ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Dónde están tus líderes de los que decías, dame rey y príncipes? En mi ira te di rey y en mi enojo te lo quité. La maldad de Efraín fue anotada, se ha registrado su pecado. Llegan los dolores de parto, pero él es una criatura necia. Cuando llega la hora del parto, no se acomoda para salir. Yo los libraré del poder del sepulcro y los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? No les tendré compasión. Aunque Efraín prospere entre sus hermanos, vendrá el viento del Señor, el viento del este que se levanta del desierto, y se agotarán sus fuentes y manantiales. Serán saqueados sus tesoros y todos sus objetos preciosos. El pueblo de Samaria cargará con su culpa por haberse rebelado contra su Dios. Caerán al filo de espada, a los niños los lanzarán contra el suelo y a las embarazadas les abrirán el vientre. Terrible, terrible. En este capítulo 13, Dios se refiere no solo a Israel, sino que a la tribu de Efraín. La tribu de Efraín era la tribu más importante del reino del norte. Nosotros sabemos aquí que este reino ya está dividido, este reino fue un reino unido, pero en algún minuto se dividió en el reino del sur y en el reino del norte. Israel es el reino del norte y Efraín es la tribu más grande, más importante del reino. Y nosotros vamos a dividir hoy día este capítulo en 4 secciones. Entonces vamos a sacar de este capítulo 4 enseñanzas. La primera sección va del 1 al 3, versículos 1 al 3. Para Oseas y para Dios, la idolatría es terrible. Y por culpa de ella, Israel se ha alejado de Dios y va a sufrir las consecuencias de sus errores.
Y Oseas, tratando como de explicar lo vano que son las actitudes de Israel, compara lo que va a pasar en el futuro, anticipando, ¿no es cierto?, cuando este pueblo vaya a cautiverio nuevamente, lo anticipa con elementos de la naturaleza que son pasajeros y son efímeros. Entonces nos habla de la nube matutina, el rocío que se evapora, la paja que se lleva el viento y el humo que sale por las chimeneas, ¿verdad? Pero nosotros también debemos tener cuidado hoy día con nuestras vidas. Porque esto parece tan lejano a nosotros. Nadie pondría aquí un becerro de oro y ninguno de ustedes, ninguno de nosotros vendría a besar los pies de la estatua, ¿verdad? Pero siempre hay una posibilidad real de que nosotros también caigamos en idolatría. ¿Pero qué es la idolatría? Idolatría es dejar que las cosas de nuestra vida tomen el lugar que solamente es de Dios. ¿Y qué cosas nosotros podríamos idolatrar hoy día? Bueno, nuestro trabajo, por ejemplo. Nosotros podemos ser trabajólicos, a lo mejor por exigencia de la empresa, por exigencia del jefe, pero también a veces pensamos incluso que nadie más puede hacer el trabajo que hacemos nosotros. Entonces acaparamos trabajo, porque no confío en que esta persona lo haga, solo yo lo puedo hacer. Eso dura, porque pasa a veces, eso dura hasta que te echan del trabajo y te das cuenta que no eras tan imprescindible que otro sí podía hacer tu trabajo. También muchas veces por el trabajo dejamos la esposa, los hijos a un lado, no descansamos, no disfrutamos, no venimos a la iglesia, porque todo el tiempo estamos con el trabajo en la cabeza. La riqueza, el dinero, porque siempre necesitamos más. Siempre necesitamos más. Y cuanto más tenemos, parece que más necesitamos, ¿verdad? Y siempre faltan cosas por comprar, cuentas por pagar, y nos vamos amarrando a la plata, amarrando a las finanzas, y estamos todo el tiempo sacando cuentas y pensando en el banco, en las tiendas, en las tarjetas. Estamos pendientes del Black Friday, del Monday no sé cuánto, porque tenemos una constante necesidad de consumir, y para consumir necesitamos plata. También está nuestra religiosidad, nuestra liturgia. Nosotros también podemos ser idólatras de nuestras formas. Entonces, estamos tan pendientes de cómo hacemos las cosas en la iglesia o cómo se hacen las cosas en la iglesia, que estamos pendientes de la forma de vestir de los demás, no la nuestra. Uno siempre es la referencia, ¿no? Uno parte, yo soy la referencia. Ojalá todos se vistieran como yo me visto, ¿verdad? Entonces estamos pendientes del vestir, del canto, de la solemnidad, porque nosotros, Dios es solemne, nosotros somos solemnes también. Entonces cuando pasa algo que es un poco, no tan solemne o es un poco irreverente, como nos pasó hoy día, nosotros decimos, ay, pero nos choca porque nos corresponde. Pero es la percepción que nosotros tenemos de cómo debieran ser las cosas. ¿Qué más
andamos pendientes de cuántos himnos cantamos. Los himnos son importantes y no deben nunca dejar la liturgia de la alianza. Pero andamos pendientes de la música, andamos pendientes que si el pastor anda con corbata, aquí son ellos. Pendientes de que si el de al lado oró, cómo oró, si oró con los ojos cerrados, si oró con los ojos abiertos. Y vamos criticando todo, revisando todo lo que pasa, analizando todo lo que pasa. Y dedicamos tanto esfuerzo y tanto tiempo en que las cosas deben ser hechas como yo creo que deben ser hechas, que nos olvidamos del Señor. Y nos llenamos tanto de nuestra religiosidad que dejamos fuera de ella el Dios de la historia. Y bueno, seguramente hay otras formas de idolatría. Pero un buen ejercicio que debemos practicar constantemente es hacer un autoanálisis y ver qué lugar Dios está ocupando en nuestras vidas. Yo no les voy a dar el orden ideal. A veces hemos visto y nos han enseñado un determinado orden. No voy a dar un orden, pero sí, Dios siempre debe estar por sobre todo. Entonces, tratemos de constantemente, porque esto hay que estar como calibrándose. Tratemos constantemente de que ninguna cosa en nuestra vida tome lugar que es solo de Dios. Amén. La segunda sesión que vamos a ver es del verso 4 al 8. Dios les ha cuidado en el pasado y Yahvé no es Dios como otros dioses. Dios ha estado con ellos siempre, pero Israel, dice el texto, se ha vuelto arrogante y se ha olvidado del Señor. Y frente a la maldad del pueblo, entonces, Dios responde en justicia. Oseas lo que quiere con estos llamados de atención es que el pueblo vuelva a sus raíces, que abandone la búsqueda, por ejemplo, de hacer acuerdo con los países vecinos, con las naciones vecinas, porque en la misma raíz de Israel están los versos 4 y 5. Yo los voy a volver a leer. Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni hay otro Salvador que no sea yo. Porque yo cuidé de ti en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Entonces lo que pide el Señor es una relación exclusiva de parte de Israel y que Israel recupere la confianza, la esperanza en Él. Yahvé es un Dios que es anterior a estos dioses paganos de los pueblos vecinos. Esos dioses están hechos con manos humanas, ¿verdad? Por eso se fabrican ídolos, se fabrican becerros de oro, se fabrican imágenes. Pero a Yahvé ni los líderes ni los campesinos inventaron, porque el Dios de Israel es anterior a la misma existencia de la nación, y la nación misma debe a Yahvé todo lo que son. Tercera sección, del 9 al 14. Frente al castigo que vendrá, el rey va a ser incapaz de garantizar protección y libertad al pueblo. Ni las murallas, ni el ejército, ni la experiencia que tienen de batallas pasadas van a librar a Israel de la acción de Dios. Queridos, queridas, miren, el poder político siempre va a ser corruptible. Y también el poder eclesiástico.
Y esto es algo que nosotros tenemos que llevar en cuenta todos los días. Todo poder es perverso. Porque todos nosotros estamos bajo la mano de Dios. Entonces, a veces tratamos de ver esperanza en el poder humano, en el presidente de turno, en la política, y no estoy diciendo que esto no es importante. La política es muy importante y todos nosotros debemos cumplir con nuestros deberes como ciudadanos, ¿verdad? Y debemos respetar nuestras autoridades y orar por nuestras autoridades. Pero todo poder es corruptible. Y lo mismo a veces pasa dentro de nuestras iglesias. No, al pastor nadie le dice nada. En muchas iglesias, porque es el pastor, el siervo del Señor. Nadie sabe cómo se administran las platas. Nadie tiene mucha idea de cómo se toman las decisiones, porque contra el pastor no se puede ir. Y entonces a veces pasa que cae el pastor y cae la iglesia junto con él. Y se despedazan iglesias o se dividen iglesias. Entonces, todo poder es corruptible. El poder humano en que confía Efraín es miserable y no tiene poder para salvarlos porque ignora las misericordias de Dios. Y esta es la clave aquí, hermanos, hermanas. Nosotros debemos ser capaces de reconocer a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, si tenemos a Dios en el lugar adecuado, en nuestras mentes, en nuestros corazones, todo va a ser más llevadero, todo va a ser más sencillo. Miren el verso 14. Yo los libraré del poder de sepulcro y los rescataré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Así que a pesar de la maldad de esta gente, el amor de Dios y la fidelidad de Dios a su pacto eterno van a traer a futuro la redención de Israel. Dios lo que hace en este verso 14, y si lo tienen a mano ahí, vuelvan a leerlo. Dios lo que hace es amenazar a todos los enemigos de Israel, incluida la muerte. La vida depende de Dios. La muerte también depende de Dios. Nada está por sobre este Señor. Y esto es hermoso y es muy importante, porque esta declaración demuestra que la finalidad del castigo de Dios no es ni muerte ni destrucción, es redención. Es redención. Es ven para acá, ven a mis brazos. Deja tus pecados, deja tus errores, porque yo quiero recibirte. Y al final, en los versos 15 y 16, tenemos una reflexión sobre lo poco que pesa la prosperidad humana frente al poder de Dios. Para los dioses paganos, para estos Baales, hay que hacer cosas para que sea retribuido, ¿no? Hay que entregarle ofrendas, hay que adorar a ídolos. Pero para el Dios de Israel es todo lo contrario. Es Él el que nos bendice. Es Él el que nos ama y se entrega. El problema es que la justicia de Dios no es nuestra justicia.
Si la justicia de Dios fuera igual que nuestra justicia, nosotros tendríamos que haber ido al madero y no Jesús, porque son nuestros pecados, ¿no es cierto? La justicia de Dios siempre es misericordiosa. Y por ende, fíjense, si Dios es misericordioso, nosotros estamos llamados como cristianos y cristianas también a ser misericordiosos. Nosotros a veces esperamos que la sociedad o que los demás actúen con nosotros en base a nuestras lógicas de justicia. Entonces, ¿qué pasa? Hago el bien, intento hacer el bien, pero espero retribución también, pues yo hago bien a los demás, ojalá los demás actúen conmigo de la misma forma. Y paso a ser esclavo de mis actos. Y paso a vivir de una manera muy infeliz. Porque hago el bien, escucho, lo leo en la Biblia, escucho los domingos, las predicaciones, debo impartir justicia. Pero pucha, ¿por qué no son justos conmigo también los demás? Entonces, llego a la entrada del supermercado con el auto y veo que viene alguien de allá del otro lado y ahí está el cupo, ¿no? Donde estacionar. No, usted primero, estacione. Yo, más allá hay otro. Y estacione el otro auto. Al otro día, usted espera que el de allá le dé la pasada y no lo hace. Es burdo el ejemplo, pero la próxima vez que va al supermercado, veo el cupo y me meto nomás y no doy la pasada a nadie, porque total, yo fui bueno, a mí no fueron buenos conmigo. Me cansé de ser bueno. Querida iglesia, miren, sin importar si prosperamos o no, estemos a los pies de la cruz. Sin importar si los demás nos imparten justicia, impartamos justicia. ¿Saben por qué? Porque Dios lo que espera de nosotros es que nosotros actuemos en misericordia con los demás, así como Él ha actuado en misericordia con nosotros. Nos basta. Para vivir la vida, eso nos basta. La vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Dios. A Efraín, este capítulo dice que le va bien a Efraín. Pero aún así se equivocan porque no tienen el corazón entregado a Dios. Entonces, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres vivir en paz? Busca ser justo con los demás siempre, siempre. Y Dios mismo es el que te va a cuidar. Así que uno, cuidémonos de la idolatría. 2, no nos olvidemos de Dios. 3, tengamos siempre presente que estamos bajo la mano poderosa del Señor. Y 4, vivamos tranquilos, sabiendo que la justicia de Dios es perfecta
y que la justicia de Dios nos basta. Hay muchas cosas en esta vida que nosotros simplemente tenemos que dejar en sus manos. Es que esta persona me ha hecho tan mal, pastor. Si supiera las cosas que ha dicho de mí. El Señor también murió por esa persona. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, no impartamos justicia porque nosotros esperamos que sean justos con nosotros. Impartamos justicia porque Dios fue justo por nosotros y es justo por nosotros y va a ser justo por nosotros hasta el fin de los tiempos. Hagamos nuestra parte. Los demás, no podemos responder por los demás. Pero vivamos tranquilos sabiendo que nosotros estamos haciendo nuestra parte. Amén. Iba a orar por los niños al final, pero no hay niños. Pues, están de carrete. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por los aprendizajes que hemos descubierto en el libro de Oseas, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, que no es como la nuestra. Y también te damos gracias por tu sacrificio, Señor, porque jamás vamos a poder pagarte por lo que hiciste, Señor. Entonces, Señor, te pedimos simplemente que tú nos llenes de gratitud. Que tú nos hagas vivir gratos, Señor, tranquilos, en paz, sabiendo que tú estás en todo el tiempo, Señor. Recordándonos, haciendo memoria de que tú eres ese Dios de amor que está aquí en Oseas y que todo lo que quieres, Señor, es tener una relación con nosotros, Señor. Y aprovechamos también, Señor, de orar por nuestros niños. No solo los niños y niñas que hacen parte de nuestras familias, de nuestras iglesias, sino que oramos también, Señor, por todos los niños y niñas de nuestro país, Señor. Y por todos los niños y niñas del mundo, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de ellos, Señor. Que no les falte, Señor, nada. Que puedan ser tratados de manera digna. Que puedan ser amados. Que siempre haya un adulto que les pueda dar un abrazo, una sonrisa, una palabra de afirmación. Que siempre haya un espacio para cada niño y niña, Señor, en donde puedan ser felices, puedan ser tratados con amor, con respeto y con dedicación. Y usa a nosotros para eso también, Señor. Toca nuestros corazones, danos creatividad. Tócanos con tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros seamos entes transformadores de la sociedad que está allá afuera. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, agradecidos de ti, Señor.